Bueno, acerca de esta sexta bienaventuranza, podemos decir, hermanos, que esta específicamente, la que acabamos de leer, es una de las afirmaciones más grandes que Jesús hizo en toda la Biblia. No quiere decir que las demás no sean importantes, pero esta en específico tiene su brillo en especial, ¿no? Bienaventurados los de limpio corazón. Y vemos que el tema que trata esta bienaventuranza tiene que ver con la pureza de corazón, o como un sinónimo también acerca de esto es la santidad. De hecho, el tema de hoy se llama Felices los santos. Ese es el tema de hoy para los que gusten anotar. Felices los santos. Acerca de esto también, acerca de esta bienaventuranza, se dice que algunas personas al leer las bienaventuranzas se han llegado a preguntar por qué es que el Señor puso esta sexta bienaventuranza ahí. Porque debido a la importancia que tiene esta bienaventuranza, algunos han llegado a decir, bueno, ¿por qué no la puso al principio o al final? Para destacarla de alguna forma. Pero algunos teólogos han llegado a decir que precisamente esta bienaventuranza está correctamente puesta en ese lugar con el sentido de que entendamos que el clímax de la bienaventuranza ha llegado. O sea, llegamos al punto más alto de las bienaventuranzas, en este caso, el Señor Jesús dio hace ya más de 2000 años. Acerca del contexto histórico, para entender un poco por qué el Señor Jesús dijo estas palabras, debemos entender que lo que hemos venido diciendo ya varias semanas atrás, es que cuando el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra, ¿cuál era la situación política en la cual se encontraba? Bueno, Israel, como ya lo hemos venido diciendo, se encontraba en una situación donde eran, de alguna forma, parte del imperio romano. A lo largo de muchos años, Israel venía padeciendo, de alguna forma, el no poder tener esa libertad. Acuérdense que hace algunos años atrás, Israel había sido esclavo o había sido parte del imperio babilónico, después Israel había sido parte del imperio medo-persa, después fueron parte del imperio griego, y en este momento en la historia de Jesús, ahora tienen que de alguna forma rendir tributo al imperio romano. Durante mucho tiempo, los judíos pensaban que el problema más grave que tenían era el problema político. Pero el problema más grave que el pueblo de Israel tenía no era político ni económico. El problema más grave que Israel tenía era espiritual. En aquellos tiempos los religiosos pensaban que la religión judía era lo suficientemente buena como para poder de alguna forma estar en paz con Dios. Y al mismo tiempo decían que cuando el Mesías llegara, lo único que se tenía que ocupar era de liberarlos del pueblo al cual estaban de alguna forma sometidos, y en este caso era Roma, ¿no? Pero para su sorpresa, cuando el Señor Jesús, que es el Mesías, aparece en escena, en lugar de preocuparse por el tema político, se preocupó por el verdadero problema que tenía Israel, que no era político, sino espiritual. Ese era el problema que realmente tenía el pueblo de Israel. Les voy a leer lo que encontré aquí acerca de este contexto histórico. Se nos dice que en la época de Cristo, la fuerza religiosa más influyente era el grupo de los fariseos, como ya lo hemos visto varias veces. Ellos eran los principales administradores y promotores del generalizado sistema legalista y ritualista que dominaba la sociedad judía. Con el paso del tiempo, varios rabinos, vea usted este detalle, habían interpretado y reinterpretado las escrituras judías, en especial la ley, hasta que tales interpretaciones, que eran conocidas como las tradiciones de los ancianos, fíjese, se volvieron más importantes para ellos que las mismas escrituras. Eso sucedió. La esencia de las tradiciones era un sistema de qué hacer y qué no hacer, que poco a poco se amplió hasta cubrir casi todos los aspectos de la vida judía. En ese contexto Jesús vivió. Fíjese, habían llegado a sustituir la escritura
porque pensaban que era más importante que las tradiciones. O sea, los mandamientos que el mismo hombre había creado. A pesar de esta situación, algunos judíos sí se daban cuenta acerca de lo imposible que era cumplir la ley. No quiere decir esto que todos los judíos pensaban que podían cumplir la ley. Sí había judíos que al ver la ley decían, oye, esto es prácticamente imposible, ¿no? ¿Esto qué generaba en muchos de ellos? Bueno, al ver que no podían cumplir la ley, generaba sentimientos de culpa, de frustración, porque por más que lo intentaban, no podían cumplir con la ley. Algunos religiosos, al ver esa situación de no poder cumplir la ley, llegaron a decir, bueno, a lo mejor no cumplo toda la ley, pero uno que otro mandamiento sí, ¿no? Decían eso, ¿no? A lo mejor pues, Dios va a entender, ¿no? Que es imposible que yo como humano cumpla la ley, y si cumplo 4 mandamientos, quizá a lo mejor con eso Dios va a entender y va a decir, bueno, pues hiciste tu esfuerzo, pásale, ¿no? Pero fíjese, hermano, que cuando los judíos que pensaban así intentaban guardar 5, 4 mandamientos, se daban cuenta que ni aún así. Al grado que algunos de ellos también llegaron a decir, bueno, no puedo cumplir, voy a cumplir ¿cuál? Uno aunque sea. Me voy a esforzar para que al menos un mandamiento lo pueda yo cumplir al pie de la letra, ¿no? Y es posible que este pensamiento haya sido la razón por la cual, por ejemplo, Jesús en Mateo 22:36 encontró a un hombre que le dijo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Pensando y decir, bueno, el Señor Jesús dice ser quien es, Él me va a poder decir cuál es el mero mandamiento más importante, y el que me diga, ese sigo, ¿no? Tal vez intentaban saber cuál era el mandamiento más importante. De hecho, también vemos en Nicodemo algo similar. Aunque Nicodemo no dice nada, probablemente lo que inspiró a Jesús a decirle lo que le dijo era saber cuáles eran sus dudas, ¿no? Cuáles eran sus interrogantes, porque Jesús le dice, cuando llega a su casa, le dice Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Jesús seguramente vio en Nicodemo su principal necesidad de saber cómo poder estar con Él en el reino de Dios. Y es por eso que le dice estas palabras. No es la única vez, lo vamos a encontrar varias veces en la Biblia. Por ejemplo, hay otro en Lucas 18:18, donde se nos dice acerca de un dirigente que era rico, y le dice, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Se dan cuenta cómo los judíos tenían dudas acerca de este tema? Maestro bueno, pues no precisamente eran maestros de la ley, no deberían saber. Ahí vemos cómo había en su vida duda, frustración, y por eso hacían estas preguntas. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? ¿Y qué pasó con este hombre? Cuando Jesús le dijo que tenía que hacer. Era un hombre muy rico, y cuando Él le dijo que dejara todo lo que tenía, se fue triste. No pudo. Se fue. Tenía demasiados bienes, así es. Este hombre no pudo con esta respuesta que el Señor Jesús le había dado. Es precisamente esta pregunta tan importante por la cual Jesús vino a este mundo, para contestarle a estas personas y al mundo entero cómo heredar la vida eterna. De hecho, de eso trata ¿qué? Las bienaventuranzas. Por eso Jesús dio las bienaventuranzas, porque el pueblo judío y el mundo entero tiene esa interrogante: ¿cómo heredar la vida eterna? Y Jesús lo respondió dando las bienaventuranzas, en específico esta número 6. Bien,
Veamos que dice la Escritura: bienaventurados los de limpio corazón. Bienaventurado, hermano, ¿qué significa? Ya lo hemos visto muchas veces. Doblemente feliz, muy bien. Pudiéramos decirlo así: gozoso, alegre. ¿Y por qué, hermano? Porque este gozo, esta alegría en el ser humano, este gozo interno en el individuo, viene de la condición de bienestar que resulta de saber que somos salvos. Y ahí es que la Escritura dice: bienaventurados. Dice: bienaventurados los de limpio corazón. Es importante que entendamos esto. La palabra corazón viene de una palabra griega, que es la palabra griega cardia, de lo cual se deriva la palabra cardíaco. De ahí viene esta palabra, de la palabra griega cardio. Y normalmente cuando nosotros hablamos del corazón desde un punto poético y no tanto fisiológico, porque si yo les pregunto fisiológicamente qué es el corazón, bueno, pues es un órgano muy importante que bombea sangre a todo el cuerpo, ¿no? Y qué vital es el corazón, ¿verdad? Porque el día que deja de latir, estamos muertos, ¿no? Pero de una forma poética, acuñimos al corazón, ¿qué? La emoción, las emociones y los sentimientos, ¿no? Llega el 14 de febrero y ¿qué hacemos? Corazones, ¿no? O enviamos por WhatsApp los stickers de corazoncitos, ¿no? Porque ¿qué implica eso? Amor, emociones, sentimientos. Pero fíjese que en la Biblia, cuando hablamos del corazón, no solamente hablamos de emociones o sentimientos. Se nos dice que en la Biblia no solamente implica esto, sino que el corazón implica el proceso de pensamiento y la voluntad. Anote ahí. ¿Qué implica en la Biblia el corazón? No solamente las emociones y los sentimientos, sino los procesos de pensamiento y la voluntad. Es muy importante que lo entendamos. Ejemplos en la Biblia, para que entendamos cómo usa la Biblia el corazón. Proverbios 23:7, quien guste buscarlo. No solo implica las emociones, ¿no? No solo implica las emociones y los sentimientos, sino los procesos de pensamiento y la voluntad. Proverbios 23:7, quien guste leerlo, fuerte, claro. Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón tal que se come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Gracias, porque ¿cuál es su pensamiento? ¿Dónde? En su corazón, ahí está. Proceso de pensamiento, ¿no? Ahora, Mateo 9:4, igual quien guste leerlo. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Muy bien, habla de que pensáis mal en, ¿dónde? En nuestros corazones. Muy bien. El corazón, como lo acabamos de decir, es el centro de control de la mente, salud y la voluntad, así como de las emociones. Apúntalo ahí. El corazón es el centro de control de la mente y la voluntad, así como de las emociones. Fíjense, en contraste con lo que pensaban los fariseos, porque cuando ellos hablaban acerca de cómo heredar la vida eterna, ellos solamente pensaban en hechos externos, ¿no? Pero dice, a diferencia de lo que hacían los fariseos, que solo se centraban en hechos externos o en apariencias, ¿no? Se nos dice que Jesús afirmó que lo más importante no está afuera, sino ¿a dónde? Adentro, en el ser interior, porque donde el Señor o donde Dios quiere pureza, no es que no lo quiere en el exterior, pero para que puedas tener pureza exterior, primero debes tener ¿dónde la pureza? Dentro, pureza interior. Y esto no era una verdad que los judíos pudieran decir que era algo novedoso. Por ejemplo, Proverbios 4:23, quien guste leerlo. Guarda tu corazón
Sí. Proverbios 4:23. De hecho, sí es un pasaje muy conocido que deberíamos muchos saberlo de memoria, ¿no? ¿Te gusta leerlo? Sobre toda cosa guardarla, guarda tu corazón. Ahí está. Lo más importante para el Señor es lo interno. Sobre toda cosa guardada, ¿qué? Guarda esto. Guarda tu corazón. Porque del corazón suceden los procesos de pensamiento y de ¿qué? De voluntad. Porque de él mana la vida. Y vemos que la bienaventuranza dice: bienaventurados los de limpio corazón. Porque es importante el corazón, ¿no? Lo que trajo, fíjese, ¿qué tan importante es el corazón? Que lo que trajo destrucción en el diluvio fue un problema del corazón. Y no hablo de amor, del amor por alguien, ¿no? Vea Génesis 6:5. ¿Qué tan importante es para Dios el corazón que eso trajo el diluvio? Mateo 6:5. Perdón, Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Gracias. Y que todo designio de los pensamientos del corazón, o sea, el lugar donde suceden los pensamientos y la voluntad, estaba infestado ¿de qué? De maldad. O sea que no solamente pensaban, sino ejecutaban actos malvados. Era de continuo solamente el mal. La situación en la época de Noé era terrible, no muy distinta a nuestros días. Y de ahí viene el juicio de Dios, un problema grave del corazón. Es por eso que David nos dice lo siguiente en el Salmo 51, 6 y 10. Se los voy a leer yo, apúntalo ahí en sus libretitas. Salmo 51, 6 y 10. Dice: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Luego dice en el 10: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Lo interno. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. También Jeremías 17, 9 al 10. Jeremías 17, 9 al 10. Es un pasaje importante que nos sepamos, porque normalmente allá afuera se nos da el consejo equivocado, y escúchalo bien. ¿Qué dice la gente allá afuera? Sigue tu corazón. Lo que dicte tu corazón, dicen allá afuera, ¿no? Como si del corazón vinieran cosas buenas. Vea lo que dice Jeremías 17, 9 al 10. También pasaje muy conocido y que deberíamos sabernos bien. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Ahí, aguas con confiar en el corazón. Dice: ¿quién lo conocerá? Dice: yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, ahí como un sinónimo, ¿no? Para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Así que cuidado, aquellos que se guían mucho por sus emociones, ¿no? Como si las emociones fueran la brújula que necesitamos para actuar. ¿Cuántas personas se guían por lo que sienten? Y por eso la andan regando, ¿no? Ya se enamoró de una, ahora le gusta esta, porque sus decisiones están basadas en lo que ¿qué? En lo que sienten. Cuando dice la escritura, engañoso es el corazón. ¿Qué otra cosa vemos en estos pasajes, hermanos? Que las acciones perversas que el hombre comete, desde las más simples hasta las más grandes, ¿dónde nacen? Ahí en el corazón. Las cosas más terribles que se han hecho en el mundo han salido de dentro del corazón. Por eso es que Jesús dice, Mateo 15, 19. Y vean lo que Jesús dijo: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios,
las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Aguas con su corazón, hermano. Deje de fiarse de él. Por eso es que el Señor nos dice: bienaventurados los que han renovado su corazón, los de limpio corazón. Dios siempre en la historia ha estado ocupado en el ser humano en esa área, siempre. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel pedía un rey, en este caso, ¿cuál fue el primer rey de Israel? Saúl, ¿no? Y se nos habla de él que era una persona, pues, a grandes rasgos con porte, ¿no? Y se nos dice por ahí en 1 Samuel 10:9 que cuando él fue rey, iba a ser coronado rey o ungido como rey, se nos dice en 1 Samuel 10:9, dice: mudó Dios su corazón. ¿El corazón de quién? De Saúl. ¿Qué quiere decir que Dios mudó el corazón de Saúl? Ahí está. Quiere decir que le concedió a Saúl un corazón nuevo. Dios le concedió eso a Saúl, un nuevo corazón. Pero ¿qué hizo Saúl? A pesar de lo que Dios le había dado, se desvió. Él, el nuevo rey, no tardó mucho tiempo en regresar a su antiguo patrón de vida, ¿no? Decidió desobedecer a Dios y en lugar de confiar en Dios, confió en sí mismo y metió la pata muchas veces, ¿no? Por consiguiente, ¿qué pasó con Saúl? Fue destituido, ¿no? Dios le quitó a Saúl el derecho a reinar, en este caso ya no a él, sino a su descendencia, ¿no? Y su sucesor, David, 1 Samuel 13:14, ¿cuál era su característica de David? Es muy conocida. Un hombre conforme al corazón de Dios. Ahí está. Dice 1 Samuel 13:14 que David era un varón conforme a su corazón. Qué bonito, ¿no? Qué bonito es esta expresión de la escritura que la palabra de Dios nos da acerca de este individuo, ¿no? En este caso David. Que David era un hombre conforme a su corazón. Y eso no quiere decir que David era perfecto. Ya hemos hablado de las bienaventuranzas de un montón de sus defectos, ¿no? Pero aún así Dios dice que era un varón conforme a su corazón. Bueno, luego vamos a definir la palabra limpio, porque dice la palabra bienaventurados los de limpio corazón. La palabra limpio se traduce del griego cátaros, con K, A-T-H-R-O-S, cátaros. Y se nos dice que es una forma de la palabra de la cual también obtenemos esta palabra que se llama catarsis. La palabra catarsis, ¿alguna vez la han escuchado? Sí. Bueno, ¿qué significa la palabra catarsis que viene de la palabra cátaros? Su significado básico es hacer puro al limpiar de suciedad, inmundicia o contaminación algo. Lo repito, su significado básico es hacer puro al limpiar de suciedad, inmundicia y contaminación algo. La palabra catarsis es un término muy usado, por ejemplo, en la consejería, en la psicología, porque esta alude a una limpieza de la mente o de las emociones. Esta expresión griega se relaciona mucho con una palabra en latín, que es la palabra cactus, no es lo mismo que la de nosotros, palabra de la cual obtenemos la palabra casto, que tiene que ver con la palabra castigo, que se refiere a disciplina dada con el fin de limpiar una conducta equivocada. Así que a veces hay gente a la que le hace falta una catarsis, ¿no? Un cierto castigo que le limpie de cierta conducta equivocada. Si usted es del pensamiento de, ay no, pobrecito, ¿cómo le voy a dar? Está mal.
Bíblicamente es incorrecto, porque es necesario, la disciplina es necesaria. Se nos dice que el término griego se usaba mucho a menudo para metales que habían sido refinados hasta que las impurezas quedaban eliminadas, dejando solamente el metal puro. La palabra pureza significa sin mezcla, sin aleaciones o también no adulterado. Esta palabra que venimos definiendo, que tiene que ver con limpio, limpieza, nos da la idea de que nuestro corazón tiene que ser puro, ¿no? ¿Sin qué? Sin mezcla, sin aleaciones, sin estar adulterado, afectado por otras cosas, ¿no? En este caso debemos tener un corazón, al tener un corazón puro, debemos tener un corazón de un solo ánimo. ¿A qué me refiero con esto? ¿Con qué luchan las personas normalmente? Sobre todo la iglesia. Con creyentes, y eso lo luchamos todos, sin excepción, tener vidas con doble ánimo. Con doble ánimo. ¿Qué quiere decir que son vidas con doble ánimo? Que quieren servir a Dios, pero también al mundo. Dividido. Está dividido, así es. Y así vivimos, y con eso vivimos muchos. Servir a Dios, servir al mundo. Mateo 6:24 nos dice, también pasaje muy conocido, anótenlo, Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores. ¿Por qué? Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Eso es el doble ánimo. Trabajar para los dos bandos está mal, porque forzosamente con uno vas a quedar mal. Normalmente con el que siempre se queda mal, ¿con quién es? Con el Señor. Con el Señor es con el que realmente quedamos mal. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios a raíz de esta situación? Santiago 4:4 dice, o almas adúlteras, fíjense, se lo dice fuerte, ¿no? ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. La palabra de Dios es muy clara, ¿no? Los que no nos definimos muchas veces somos nosotros, pero la palabra es clara. Dice que la amistad del mundo es igual a tener una enemistad con Dios. Y muchas veces andamos así de tibios, ¿no? En ese sentido. Con el pie allá y con el pie acá, jugando, ¿no? Dependiendo de dónde estoy, es como soy. Pero mire, quiero decirle, mi intención con esto no es desanimarnos, porque quiero decirle esto importante: todos luchamos con eso, sin excepción. Sin excepción, todos luchamos con eso. Los cristianos a menudo fallamos en ser de un solo ánimo, porque estamos en el mundo. Pero nuestro deseo debe ser de un solo ánimo. A pesar de que luchamos con ello y que a veces fallamos, nuestro deseo, como hijos de Dios, como nuevas criaturas, nuestro deseo, como Pablo, debe ser que aun a pesar de nuestras fallas, ser siempre de un solo ánimo. Por ejemplo, Romanos, ahí voy a leer 3 versículos diferentes. Romanos 7, versículo 15, versículo 21 y versículo 25. Ahí nos habla acerca de la lucha de Pablo con su naturaleza pecaminosa. Porque lo que hago, no lo entiendo, dice Pablo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Así que, queriendo yo hacer el bien,
hallo esta ley, el mal, dice, está en mí. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. ¿De qué está hablando Pablo? De lo que acabamos de decir hace un momento. ¿Puedes repetir las citas? Romanos 7, versículo 15, 21 y 25. Ahí Pablo nos describe muy bien la lucha interna que tenemos todos sin excepción. Mi ser espiritual anhela lo espiritual, pero dentro de mí hay una lucha contra lo cual siempre estoy y muchas veces caigo. Es lo que Pablo está diciendo. Mi ser renovado quiere, lo anhela, pero este estorbo, hermano, eso es una realidad. Tenemos un estorbo en nosotros, porque dice Pablo al final, con la mente, porque habla de una renovación, ¿no? Sirvo a la ley de Dios, pero con mi carne sirvo a la ley del pecado. Los deseos de Pablo eran puros, pero el pecado que moraba en su carne a veces lo dominaba. ¿Se identifica con esto, hermano? Yo sí. Quisiéramos ya no pecar, sería padrísimo. Pero nunca va a dejar de luchar con eso, hermano, hasta el día que se muera. Nunca va a dejar de luchar con eso. Nunca. Y créanme que digo eso, luchar. Porque hay gente que ya no lucha. Se acomoda, ¿no? Ya se acomodó, ya le gustó. Sí. Cauterizó su conciencia. Exactamente. Exactamente. Los escribas y los fariseos creían, lo que retomamos lo de hace un momento, lo que hablábamos al inicio, los escribas y los fariseos creían que podían agradar a Dios por medio de sus prácticas superficiales. Ellos que decían, si yo cumplo este mandamiento, voy a poderlo hacer, ¿no? Y no podían. Bueno, aunque sea este único y con eso, voy a agradar a Dios, ¿no? Eso es lo que pensaban aquellos hombres, ¿no? Que pensaban solamente en lo superficial. Pero vean, cuando tengan tiempo, hermanos, en su casa, al rato que lleguen a su casa, lean todo el capítulo 23 de Mateo y van a ver qué fuerte habló Jesús. Pero vean, Mateo 23 lo que le dijo, ¿cómo le contesta Jesús al pensamiento de los fariseos que solamente se preocupaban por lo externo? Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, le dice así, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dice, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar aquello. Veanlo como le dice el Señor Jesús a esa práctica de superficialidad de los fariseos. Cuidaban mucho lo que hacían externamente los judíos, pero no prestaban atención a lo interno. Y seguimos ahí en el capítulo 23 de Mateo, 25 y 26 versículos. Mateo 23, 25 y 26 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Vea lo que dice, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Según se preguntó por qué lo crucificaron, habló así de fuerte. Habló así de fuerte. Hubo un momento en el cual el Señor Jesús ya no se contuvo. Y le dijo, la verdad a los fariseos, te preocupas tanto por lo externo, ¿quieres estar limpio por fuera? Primero limpia, tienes que ser limpiado internamente. Pasa mucho, ¿no? Como cuando a los chicos les dicen los papás, ve y limpia tu cuarto, ¿no? ¿Y qué hacen con el polvo, ¿no? Abajo de la cama. Eso hacías. Eso hacíamos, ¿verdad? O eso hacemos, ¿no?
Gracias, hermano. Gracias. Todos fuimos chamacos, ¿verdad, hermano? Quiere decir que todos pasamos por ahí. ¿Sí lo pone usted a limpiar, hermana? ¿Sí? ¿Sí, verdad? Eso es una forma práctica de decirlo, ¿no? O sea, se preocupaban tanto por lo externo y siempre estaban sucios porque no habían sido limpiados internamente. La forma perfecta de ser puro de corazón no era como lo pensaban ellos, de que bueno, no puedo cumplir todos, pero 4 o 5 sí. Después se daban cuenta que no, y nada más uno, y ni siquiera ese uno podían. Porque ellos pensaban, con que cumpla uno, él me va a decir, pues está bien, pásale, ¿no? No. ¿Cuál es el estándar, hermanos, de la santidad y la pureza de Dios? ¿Ese es el estándar de Dios, de la pureza de Dios? Cúmplete un mandamiento y ya estuvo. ¿Cuál es el estándar de Dios? El suyo. Hermano, si alguien si quiere llegar a Él por medios propios, tendría que ser santo como Él lo es, al nivel de Dios. ¿Y quién puede? Nadie. Nadie puede ser tan santo como Él. Es imposible poder cumplir la ley de Dios. Su estándar está tan lejos de nosotros, hermanos, que eso nos debería preocupar cuando no conocemos de Dios. ¿Por qué? Vean, dice Jesús ahí mismo en el Sermón del Monte, pero más adelantito, lo vamos a ver más después. Mateo 5:48 nos dice. ¿Quién gusta leerlo? Mateo 5:48, hermanos. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahí está la norma. Dijéramos, la línea, la rayita hasta dónde debemos llegar, hasta dónde debemos ser santos, ¿no? Dice, sed pues vosotros perfectos, no como tu vecino, no, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahí está la punta del iceberg. Así debemos ser santos, como Él. Y eso está en chino. Está en chino. Luego tenemos, hablando de los fariseos, Lucas 18:11, la forma en la cual ellos mismos veían sus estándares, ¿no? Por ejemplo, decían, bueno, pues ciertamente es que yo no soy tan malo como ese de allá, ¿no? Como yo no soy tan malo como ese, pues yo sí merezco estar allá arriba, ¿no? Y ese malo decía, pues yo tampoco soy tan malo como aquel otro. Y el chiste es que así se va la cadenita hasta que llegamos al peor de los peores, ¿no? Ese sí no merece, ¿no? Porque es el peor de todos, ¿no? Pero vean lo que dice, ¿cómo eran los judíos? Lucas 18:11. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Dice, es más, ni aún como ese publicano, ¿no? Así oraban. Por eso es que se sentían merecedores, ¿no? Porque decían, yo no soy tan malo como esos, yo soy bueno. Eso es lo que decían los fariseos. Y así muchas veces es el hombre. No, es que yo soy una buena persona. Yo hago esto, hago lo otro. No, malo, ese de allá. Ese sí. No, este ha hecho esto y esto y aquello, ¿no? Ese sí se merece lo peor. Y esos son nuestros estándares. Como no somos tan malos como esos, según nosotros, eso nos hace dignos. Pero ya leímos en Mateo 5 que el estándar no son ellos. ¿Es quién? Es Dios. Y cuando nos comparamos con Él, estamos fritos. Estamos fritos. La norma de Dios no es compararnos con gente mala, sino que nos comparemos con Él. Y ahí está el verdadero problema. Hermano, ni el 2 vamos a alcanzar de calificación. Ahí sí, mire, cuando se compara con Él, no hay forma de tener palomitas.
Checar lo que dice el Salmo 24, 3 al 4. Quien gusta leerlo, Salmo 24, 3 al 4. ¿Quien guste leerlo? ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Gracias. La pregunta es, ¿quién subirá al monte de Jehová? A ver, ¿quién es el bueno que se va a ir hasta aquel lugar, no? ¿Y quién estará en su lugar santo? ¿Quién? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Ahí está el estándar de Dios. Ese sí. Pero el problema es que no existe ninguno. No hay ninguno. Es la pureza, hermano. Ahora se da cuenta, es la pureza de corazón, el que no lo somos, lo que realmente nos impide o nos separa de Él. Isaías 59, 1 al 2 nos dice, repito, Isaías 59, 1 y 2, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. O sea, Él es bueno, Él es misericordioso, pero los que se alejan de Él son ustedes. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El problema no es Él, son ustedes, somos nosotros. Existen dos tipos de religión, a grandes rasgos. La religión del logro humano, que lo hemos visto los martes ya, sobre todo en Gálatas. La religión del logro humano es aquella que piensa que puede, por sus actos, alcanzar a Dios, o que puede llegar a Dios por sí mismo. Pero eso es un error, nadie puede. Y la otra es la del logro divino, que es aquella que es la que Dios es el que hace lo necesario para que podamos estar en su presencia. Pudiéramos definirlo así: la religión del logro personal es equivocada. ¿Cuál es la verdadera? La religión del corazón, que se basa en la pureza, vea usted esto, no nuestra, sino la que Dios implanta en nosotros. O sea que la pureza que obtenemos para poder estar en la presencia de Dios no es propia, sino es que es implantada. De otra forma es imposible, hermanos. Si no se nos implanta la pureza de Dios en nuestra vida, es imposible que la pureza que tú y yo producimos sea suficiente. Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Dios, ¿qué hace con nosotros? Nos imputa su justicia. ¿Alguien sabe lo que significa imputar? Sí, atribuirle a alguien algo, ¿no? Eso significa imputar. O sea que la justicia de Dios fue puesta en nosotros para que podamos ser ¿qué? Santos. O sea que la pureza que tenemos hoy en día no ha sido lograda por nuestras propias fuerzas, sino es una pureza que se nos fue impuesta. Y solo así, hermano. Solo así, por eso es un regalo. Vea, existen en la Biblia, según los teólogos, 6 tipos de pureza. Y les anotan, ahí, chéquenlo, ahí, anótenlo. 6 tipos de pureza. Se nos dice que la primera es una que se llama pureza primordial. Esta pureza es la de Dios, solo es de Dios. Pureza primordial. Luego existe una segunda, para que la podamos entender: pureza creada.
pureza creada? Bueno, es la que Dios creó antes de que nos corrompiéramos en la caída. O sea que cuando el hombre fue creado como puro, sin pecado. Dice la Biblia, el día 1, 2, 3 hasta el día 6, que todo era bueno. En gran manera. Es más, los ángeles eran puros hasta que el ser humano completamente y una parte de los ángeles se corrompen y pierden esa pureza creada. Luego la tercera es la pureza posicional o santidad posicional, si usted lo quiere poner así. Esta pureza se nos da en el momento en que confiamos en Jesucristo. En ese momento que usted llega a Cristo, que sucede lo que ya hemos visto, los pobres en espíritu, los que lloran, ¿no? Todo eso que hemos visto ya en semanas anteriores. Cuando sucede eso, llega la pureza posicional, la cual se nos da en ese momento, ¿no? Romanos 4:5 nos dice: mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros no hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La cuarta se nos dice que es la pureza imputada. Imputada. I-M-P-U, imputada. Se nos dice que con esta pureza es la que Dios concede con la naturaleza, con la nueva naturaleza del creyente. Romanos 6, 4 al 5. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea que cada creyente es una nueva creación. Y la quinta es la pureza práctica. Y pudiéramos decir lo que es la parte más difícil, porque esta tiene que ver con ¿qué? Con nosotros. Es la práctica de la santidad. Es cierto que ya hemos sido salvados, que ya ha sido dada en nosotros una santidad que no es nuestra, que nos ha sido dada, pero ahora tú y yo como creyentes, como nueva criatura, tenemos que andar como es digno de Él. O sea, tenemos que practicar la santidad. Ya vimos que el hombre tiene ese problema, ¿no?, con su carne, ¿no? Pero aún así el hombre tiene que constantemente estar practicando la santidad, lo que es correcto delante de Dios. 2 Corintios 7:1 nos dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Pureza práctica. Y la última es la 6, es la pureza definitiva. Algún día, hermano, hoy no, quizá mañana tampoco, quizá, no lo sé. Pero la pureza definitiva es aquella que tendremos cuando seamos transformados, ya sea que estemos vivos o que estemos muertos, que resucitemos. Algún día seremos santos. Algún día usted podrá tener la facultad de jamás volver a pecar. Y algunas veces cuando me he puesto a pensar en esto, me digo, bueno, ¿cómo será esta situación, ¿no? Porque como vivimos en la carne, en el sentido de que somos aún de carne actualmente, no sabemos cómo es el no pecar. Nunca lo hemos experimentado. ¿Cómo será la perfección? Pero va a llegar un momento en el que ya no podrás pecar,
porque habrá sido perfeccionado. Primera de Juan 3:2 nos dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, futuro. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, vea, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Algún día va a suceder, hermano. Hoy solo tenemos una pureza que ha sido dada. Y es por eso que cuando Dios nos ve, no nos ve realmente a nosotros. Nos ve puros y santos porque la pureza de su Hijo fue puesta en nosotros. Vea, el día que usted creyó, o sea, el día que Jesús murió en la cruz, usted puso en Jesús su culpabilidad y su pecado, y Él le transfirió a usted su justicia, su santidad. Tú a Él le diste tu pecado, por eso es que fue castigado, por un pecado que no era suyo. Pero Él a ti, en cambio, te dio su pureza y su santidad. Sucede ese intercambio. Alguna vez cantábamos esa canción de glorioso intercambio, ¿no se acuerdan? Habla de eso. Él llevó sobre su cuerpo mi maldad, mis transgresiones, y Él puso sobre mí su santidad. Ahora, hablemos del camino a la santidad. Se han sugerido varios caminos para lograr la santidad, la mayoría de ellos equivocados. Por ejemplo, hay gente que utiliza un término llamado el monaquismo. ¿Qué es esto? Bueno, cuando las personas se alejan, se van a lugares muy, no sé cómo podemos decir así, muy... Edad media, ¿no? ¿Eh? Como la edad media. Ándale, ¿no? Como en monasterios, ¿no? Donde se alejan de todo tipo de cosa que los pueda contaminar, ¿no? Y para poder llevar a la práctica la santidad. Obviamente es imposible, ¿no? Pero la gente lo intenta así, ¿no? Apartarse de toda distracción del mundo para poder orar y meditar con tal de lograr ¿qué? Santidad o la paz interna, no sé cómo llamarlo, ¿no? Como los budistas, ándale, como los budistas, ¿no? Allá en el Tíbet, ¿no? Que se van a las montañas, ¿no? Y ahí en esos lugares, bueno, intentan, ¿no? Según ellos, pues tener esa pureza. Otros dicen que la santidad, vean, es una obra que se dio con la gracia. Algunos tienen esa idea de que cuando recibimos la gracia, por consiguiente nuestra naturaleza pecaminosa murió. Pero quienes piensan esto están equivocados, porque nuestra naturaleza pecaminosa no ha muerto con la gracia. Todavía no. Eso no es bíblico, es más, es observable. Lo puede usted ver. ¿Quién de aquí ya mató su naturaleza pecaminosa? ¿Se dijo usted a rascar? Me di cuenta que no. Nadie. No, eso no ha sucedido. Nadie de nosotros ha experimentado todavía el hecho de haber de alguna forma perdido su naturaleza pecaminosa. Pero vea, a pesar de que nadie de nosotros ha perdido su naturaleza pecaminosa, le puedo decir una cosa, es bíblico: Dios provee para lo que exige. No va a ser usted santo como Él es Él ahorita, no. Pero sí lo puede ser en cierto sentido. Lo hablamos con la pureza práctica, ¿no? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos ser santos? Ahí le van 4 puntos. Primero debemos comprender que somos incapaces de vivir un solo momento de santidad sin la guía y el poder del Señor. No es usted autosuficiente, usted no puede solo. Entiéndalo, sin Él no puede. Proverbios 29 dice: ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? ¿Quién puede decir eso? No existe nadie que pueda decir, yo ya limpié mi corazón. No hay. Porque la limpieza comienza cuando reconocemos esa debilidad. Que no puede. Que somos incapaces. La segunda,
Debemos permanecer en la palabra de Dios. Tiene que leer, hermano, y permanecer en la palabra de Dios. Es imposible conocer su voluntad si nos separamos de su palabra. Si usted dice, es que estoy muy cansado, es que no tengo tiempo de leer, jamás va a ser santo. Jamás va a poder practicar la santidad si no conoce la palabra, si no la lee constantemente. La lectura de la palabra nos incentiva a la santidad. Usted puede decir que yo ya la leí 2 veces. No importa, sígala leyendo, porque el estar constantemente leyendo la Biblia le va a ayudar a usted a mantenerse, a incentivar su propia vida, ¿no? Juan 15:3 nos dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Juan 15:3. La tercera, debemos ser controlados y caminar en la voluntad del Espíritu Santo. Gálatas 5:16 nos dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cómo lo va a lograr? Andando en el Espíritu. ¿Es Gálatas 5:16. Y la cuarta dice, orando, la oración. No podemos permanecer en la voluntad de Dios si no tenemos una comunión con Él. Comunícate con Él para ser santo. Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Dice la sexta bienaventuranza, bienaventurados los de limpio corazón, y dice después de la coma, porque ellos verán a Dios. Cuando yo leí esta bienaventuranza, decía yo, no, pues sí, futuro, ¿no? Es algo, sí, obviamente los salvos van a ver a Dios, pero no tiene que ver con eso. O sea, sí es cierto que vamos a ver a Dios algún día, pero no se refiere a eso específicamente. Vean, se nos dice que el resultado de la limpieza en nuestro corazón es que vamos a ver a Dios. Pero en una traducción más literal del griego, debería ser así: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos continuamente estarán viendo a Dios por sí mismos. Le repito para que lo noten. Ellos continuamente estarán viendo a Dios por sí mismos. O sea, eso es en tiempo ¿qué? Presente. Ahí está, en la forma en la que está escrito el griego, ¿no? Así es. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nuestros corazones son purificados en la salvación, desde ese día en adelante vas a vivir en la presencia de Dios. No lo vas a poder ver con tus ojos físicos, pero sí con tus ojos ¿qué? Espirituales. A eso se refiere la bienaventuranza, que los de limpio corazón van a disfrutar de su presencia, que podría traducir también como verlo, aunque no físicamente. Por ejemplo, esto lo disfrutó Moisés cuando le decía en el monte, ¿no? Te ruego que me muestres tu gloria. Moisés quería más, una experiencia cada día más de él, y cada vez era más, ¿no? Pero fíjese, pudiéramos decir, ay, cómo envidio a Moisés, ¿no? Que la misma Biblia en Deuteronomio al final dice que jamás hubo un profeta como él que tuviera esa relación con Dios cara a cara, ¿no? Pero créeme que tampoco es que tengamos que envidiarle mucho a Moisés, porque la experiencia de Moisés, de cierta forma, tú y yo también la tenemos, porque lo experimentamos. Cuando, hermanos, si usted hace lo que acabamos de decir hace un momento, los 4 puntos, va a experimentar a Dios en su vida. Realmente lo va a experimentar y lo va a poder ver todo el tiempo. Eso es lo que Job experimentó
el día que dijo, de oídas te había oído. Ya lo experimentó. Más ahora dice, no está hablando de que realmente lo haya visto con sus ojos físicos. Más ahora, mis ojos te ven. Eso es lo que Job está diciendo. La pureza de corazón, la limpieza interna, ¿qué hace con nuestros ojos espirituales del alma? Los limpian para que podamos espiritualmente verlos, estar con Él, estar en su presencia. Seguramente no tengo que preguntarlo, lo hemos experimentado, hermanos. Pero digo, seguramente el día que estás frío, seguramente no lo vas a experimentar de la forma en la que estamos hablando. Pero para eso necesitas estar en ese calor, firme en las cosas de Dios, dejándote guiar por el Espíritu, orando, leyendo su palabra. Y lo vas a experimentar, lo vas a ver. Dice, señales, ¿cuáles son las señales que debes evitar? Señales de un corazón impuro, y con esto terminamos. Lo opuesto. Al otro era cómo poder ser santo, ¿no? Acá es, ¿qué debes evitar para no tener un corazón impuro? Deja de ser egocentrista. Apocalipsis 3:17 nos dice la experiencia de los laodicenses. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Fíjese qué corazón, ¿no? De un creyente, ¿no? Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Evitar el egocentrismo, el creer que tú puedes. Allá afuera hay muchos mensajes de eres un campeón, tú lo puedes lograr. Cuando llegamos a las cosas de Dios, es decir, Señor, sin ti no puedo. Dejemos de, la otra sería, la número 2 es dejar de complacernos en el pecado. Como cristianos podríamos cometer este error, mi hermano, sentir placer por el pecado. Ya vimos que como creyentes, como Pablo mismo lo vivió, vamos a caer. Pero es muy diferente caer a sentir placer por el pecado. Cuando ya sentimos placer en el pecado, es porque ya es una práctica. Si está usted practicando el pecado, hermano, no va a poder ver a Dios. ¿Puede cometer pecado? Sí, ya lo vimos. Pero está arrepentido. Hablamos de los que lloran, ¿no? La otra vez, ¿no? Pero si a usted ya le encanta el pecado, hermano, cuidado porque jamás va a ver a Dios así. Jamás lo va a experimentar cuando algo ya es una práctica en usted. Y pudiera dar ejemplos, hermano, pero usted lo sabe. Usted sabe de qué pie cojea. Y si eso es una práctica en usted, cuidado. ¿Qué debemos evitar también? La incredulidad. Hebreos 3:12 dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y la última es que tengamos un odio por la pureza. Que las cosas santas nos den flojera, ¿no? Ay, no, qué flojera. No, es que a mí eso no me gusta, ¿no? Seríamos como los fariseos, ¿no? Pura apariencia, nos preocupamos por lo externo, pero no por lo interno. Odiar la pureza. Miqueas 3:2 dice, vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que les quitáis su piel y su carne de sobre los huesos. Evite estos 4 puntos, hermano. Idealmente, y haga los otros puntos que vimos hace un momento, los otros 4, y va a poder usted en su vida experimentar y ver
a Dios. La bienaventuranza, Dios dice bienaventurados. Ya vimos lo que significa ser limpio y lo que significa el corazón. Los de limpio corazón, porque ellos, como lo vimos hace rato, podemos ver y experimentar a Dios. Si usted lo experimenta, hermano, dígame, hermana. Miqueas 3:2. Si usted lo experimenta es porque ya está haciendo los puntos que acabamos. Hermano, medítelo. Medítelo y haga esos ajustes que usted necesita en su vida. ¿Quiere experimentar a Dios? Deje atrás el egocentrismo. Deje de complacerse en el pecado. Deje de ser incrédulo, falto de fe. Y deje de aborrecer lo que es bueno, lo que es de Dios. Bueno, hermanos, vamos a terminar. Los invito a que nos pongamos de pie y hagamos una oración. Gracias a Dios, hermanos, que nos permite hoy terminar la sexta bienaventuranza. Son 8, nos faltan 2 y estaremos terminando la parte del Sermón del Monte que corresponde a las bienaventuranzas. Vamos a ver. Nuestro Dios y Padre Celestial, en estos momentos te agradecemos este tiempo en tu palabra, cuando tenemos la oportunidad de abrir las Escrituras, Señor, y de profundizar en ellas, Señor. Podemos ver lo hermoso, Señor, que es ese mensaje que has dejado para nosotros. Señor, hoy hemos de alguna forma profundizado un poco acerca de la felicidad que debe venir, Señor, de quienes somos o quienes ya somos limpios de corazón. Señor, ayúdanos, porque aunque ya somos santos, aunque ya hemos sido de alguna forma declarados así, aún tenemos, Señor, esa responsabilidad de practicar la santidad y no es fácil, Señor. Rogamos que nos ayudes a día, Señor, preocuparnos por dar un buen testimonio de ti. Señor, que si tú ya has renovado lo que está de forma interna, ahora esa renovación interna que cada uno de nosotros hemos vivido pueda manifestarse, Señor, ahora también en lo externo. Y no se trata de apariencias, como hemos visto en el ejemplo de los fariseos. No se trata de aparentar cada vez que vengo a la iglesia, cuando me ven, Señor, sino de que lo externo sea una manifestación de lo que ya ha pasado internamente. Señor, gracias, Señor, por esta palabra que nos has dado, porque nos desafía, Señor, a ajustar en algunas cosas en nosotros. Nos alienta, Señor, a seguir adelante, porque no es fácil, Señor, ir en contra de la corriente. Ayúdanos, Señor, aunque es difícil ser de un solo ánimo, ayúdanos a ir contra corriente, Señor, a vencer, Señor, el ser de doble ánimo. Señor, y sobre todas las cosas, ayúdanos a no deleitarnos en lo pecaminoso. Ciertamente caeremos, porque somos humanos, pero ayúdanos, Señor, a no sentir placer en el pecado. Señor, que todo lo que hemos visto hoy, Señor, nos desafíe, nos lleve a cada uno de nosotros a practicar tus mandamientos y tu palabra, porque hoy podemos hacerlo, porque tú has renovado ya nuestro interior. Entonces, llévanos bien a casa, te rogamos, Señor, si es tu voluntad, podamos estar aquí el próximo martes, próximo domingo, nuestro Dios. Lo ponemos todo esto delante de ti, en el nombre de Jesús. Amén.